Pues muy interesante su tema de qué manera la iglesia está conociendo a Dios. Me gustaría que nos hiciera una pequeña presentación de lo que es el trabajo, si es tan amable. Eh, bueno, describiendo un poco la tesis, la hice en base a necesidades que he percibido en la iglesia. Yo citaba dentro del trabajo 17 años, que es prácticamente lo que llevo en el cristianismo. Dentro de esos 17 años, pues Dios me ha permitido un compromiso desde aquel tiempo con el trabajo, con el evangelismo y ya posteriormente como misionero, un trabajo misionero. Dentro de ese trabajo, pues he percibido algunas constantes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que me han llevado pues a preguntarme de qué manera la iglesia está conociendo a Dios. Eh, Porque en la palabra puedo ver que el conocimiento de Dios manifestado, revelado en las vidas, ha traído un impacto poderoso, ¿no? Y ese impacto en realidad no se está viendo en un gran porcentaje en las personas que asisten a una congregación, ¿no? Eh, También he basado esto no solamente en el hecho de congregarme en un lugar, sino en el hecho de también poder conocer la iglesia en diferentes países. Y bueno, creo que es una constante, por eso lo digo, es una constante, es una situación que he percibido en varios lugares. Eh, y ahí pues surge esa pregunta, esa inquietud, ¿no? Eh, y esto pues me ha llevado a como a preguntarme de una manera muy intensa de qué manera o cuáles son los métodos que el cristiano está aplicando a su vida para llegar a un conocimiento de Dios. Y bueno, viendo esto, pues se evidencian varias cosas, ¿no? La falta de constancia, la falta de compromiso, el poco conocimiento de la palabra y también pues el conocimiento vivencial con la persona de Dios es algo muy marcado dentro de una gran mayoría de las iglesias, ¿no? Que lo que he percibido. Hola. Sí, le escuchamos. Eh, una de las cosas que se han venido dando en ese tiempo a nivel de iglesia es la falta, ¿no? La falta de compromiso, falta de trabajo y se está de alguna manera evidenciando una iglesia que no es una iglesia que tal vez esté aportando, que esté contribuyendo al crecimiento del cuerpo de Cristo, sino que más lo podría llamar consumidores, ¿no? Nos hemos vuelto consumidores del evangelio, de la iglesia, como de pronto consumir un paquete de algo, ¿no? Vengo, consumo, vengo, recibo y de alguna manera seguir una vida normal. Tal vez yo pues vengo del catolicismo, ¿no? Esos fueron mis inicios o el poco conocimiento que recibí desde niño. Y era eso, ¿no? Era ir, escuchar algo que tal vez no se entendía, no se aplicaba y seguir una vida normal. Creo que pues es claro que en estos tiempos se están presentando, ¿no? Bastantes problemáticas a nivel social, pero también bastantes problemáticas a nivel de iglesia. Y pues no son casualidad, ¿no? No es una situación normal, no es algo que a lo que uno debe acostumbrarse, ¿no? Porque ese es el tema. De pronto uno dice, bueno, este problema se está dando acá en esta iglesia, pero también se está dando acá en esta otra, pero también se está presentando en otro país.
y tal vez acostumbrarnos, ¿no? Como lo hizo Israel en tiempos como lo hizo el pueblo de Judá en tiempos de que regresaron del cautiverio y se acomodaron en medio de los escombros a vivir una vida normal. Entonces, sí, esta tesis prácticamente ha venido a ser el resultado de varias cosas que no han sido como muy agradables y que de pronto no las quiero aceptar como normales dentro de mi práctica de fe, ¿no? Eso sería pues ¿Y cuáles serían una de... esos puntos más importantes, más relevantes que piensa usted que la iglesia no está dando a conocer? Ok, bueno, en base al hecho de que hoy se ve mucho cambio de cristiano o mucha rotación de cristiano dentro de las mismas congregaciones, ¿no? Ujú. Y de alguna manera a veces criticamos eso, ¿no? O yo también lo he hecho, ¿no? Criticar al cristiano que va de iglesia en iglesia, como buscando algo que no encuentra en ninguna. Y, y meditando en esto y reflexionando en realidad y profundizando un poco, acercándome a personas que han tenido esa experiencia, hay una gran necesidad de acompañamiento, ¿sí? Digámoslo así, una orfandad, una falta de acompañamiento en cuanto al liderazgo. Creo que es una de las necesidades que percibo que hay, ¿sí? Y que hacen que eso mismo o que están generando esa falta de permanencia, de compromiso, de identidad en el cristiano, ¿no? Y eh, no son, el hecho de pronto no es ser parte de una iglesia, sino es tener ese acompañamiento. Yo lo baso también en el hecho de que Jesús dio ese acompañamiento personal, digámoslo así, durante 3 años, ¿no? Una formación, un trabajo, de pronto enseñándoles a interpretar, enseñándoles a interpretar la vida, enseñándoles a resolver problemas. Y también hago esta analogía que prácticamente pues uno, eh, cuando habla de un nuevo convertido, está hablando de una persona que ha nacido y esa persona que ha nacido necesita este acompañamiento. Y veo pues también que es algo en lo que no se está siendo eficaz. Prácticamente es acostumbrarse a ir a la iglesia como una rutina sin tener quien resuelva dudas, sin tener quien oriente, sin tener quien eh, eh, capacite para poder crecer, para poder avanzar, para poder superar cosas que obviamente también la persona trae de su estilo de vida pasada y que generalmente van quedando ahí como malformaciones, como hábitos, como vicios, como errores, como maneras de interpretar incorrectas que finalmente se van a evidenciar en la manera como las personas se comportan en la iglesia. Pues algunos se van, algunos se quedan criticando, se quedan haciendo contrapeso, pero todo como resultado de esa falta de acompañamiento. Ese sería un punto. Ujú. Eh, Otro punto también es la falta de discipulado, ¿no? También pues sumándolo a esa parte, ese discipulado. En realidad también otra cosa que he percibido en diferentes personas, congregaciones, denominaciones, es que el conocimiento básico de las escrituras eh, en realidad es algo muy confuso en el cristiano. O sea, no se tienen ideas muy superficiales, muy vagas de quién es Dios, de cuál es la doctrina y prácticamente a la hora de vivir principios se termina viviendo es de la opinión personal, ¿no? Yo pienso, yo opino, a mí me parece,
Y son cosas que también frenan el crecimiento de la iglesia, porque no hay un objetivo, no hay una objetividad en cuanto a qué dice Dios, ¿no? ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué debo hacer en esta situación según Dios o según lo que la palabra me indica que tengo que hacer? Entonces, prácticamente algo que se está viendo es cómo el cristiano resuelve problemas en base a lo poco que sabe y en base a sus experiencias, más que todo, como siempre ha resuelto sus problemas, pero no en base a cómo Dios quiere que yo lleve el orden de mi vida, el orden de mis decisiones, el orden de mis prioridades. Y eso pues también ha generado tropiezos, ¿no? Tropiezos y evidencia pues esa ignorancia que hay en la mayoría de muchos de nosotros, ¿no? Y los desaciertos, ¿no? Uno también se puede ver, ¿no? A nivel de familias. Las familias, veía un estudio hace poco de, lo hizo un ministerio llamado Lifeway, y este ministerio pues hizo unas encuestas, unos estudios en base a 40 preguntas eh, de cómo las personas, cómo hacen los hijos de los cristianos para permanecer en su fe después de pasar a la adolescencia, a la juventud y ya al estado de adultos. Y esas encuestas pues las basaron en 8 principios básicos de 2.000 personas. Ellos, de la investigación que hicieron de 2.000 personas, solamente un 70% dicen, digámoslo así, practicar algún tipo o tienen algún tipo de práctica cristiana. Algunos oran o otros van a la iglesia. Y en base a eso consideran, digámoslo así, que son cristianos, porque hacen una oración o porque van a una iglesia. Sin embargo, de fondo, no, en realidad no hay unas prácticas cristianas constantes. Y de los hijos que la conclusión de este estudio es que de esos 2.000 personas que entrevistaron inicialmente, solamente el 3% logran permanecer en su fe después de entrar a su edad adulta, el 3%. Y bueno, este estudio pues también me confrontó mucho por eso mismo, ¿no? Porque no se está llevando, no se está transmitiendo, digamos, los principios claros, ni prácticas, ni a nivel de conocimiento, ni a nivel de ejemplo. Y también pues ahí entra la pregunta, ¿de qué manera nosotros como iglesia estamos transmitiendo eso? ¿O de qué manera estamos impulsando, inspirando o trabajando esa parte en los miembros de las congregaciones? Y bueno, eso sería una parte. Edilberto, te quedan 3 minuticos, no sé si quieres aportar algo más para ya finalizar sobre todo el tema. Bueno, pues a nivel general, pues sí, y también como conclusión lo había colocado y como un objetivo también es que hay una gran necesidad de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo de replantear, ¿no? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos está motivando en realidad a ser parte de la iglesia? ¿Qué es lo que nos está moviendo? Eh, Creo que el común denominador en los grandes hombres de Dios, los grandes hombres de fe, fue un movimiento claro, ¿no? No fueron perfectos, porque tampoco estamos hablando de hombres perfectos, sin errores, sino hablando de compromiso y de madurez que en realidad se evidencia en la palabra de Dios y también a lo largo de la historia bíblica, hombres que alcanzaron esa madurez y ese conocimiento y que lograron vivir la vida cristiana en base a principios, pero también asimismo la transmitieron a los que venían detrás de ellos. También a nivel general, eh, ver que la palabra muestra cómo los cristianos no solo eran personas
que buscaban una necesidad, que buscaban a Dios como una necesidad, sino también se convirtió en un trabajo, en un anhelo. La iglesia transmitía esas verdades y ese conocimiento y esas experiencias a otros, a otras personas, a personas que no conocían y todo esto pues generaba un gran impacto. Entonces sí, pues es mi oración también y es mi anhelo pues seguir trabajando esta parte a nivel de iglesia, a nivel de ministerio, como misionero. Es una de las cosas pues que me inquieta y una de las cosas en las que quiero pues seguir ahondando y también seguir buscando métodos y maneras prácticas de lograr que la iglesia tenga un conocimiento claro acerca de Dios y acerca de sus principios. Muy bien. Bueno, Pastor Miguel, Pastor Juan Pablo, no sé si tengan algunas preguntas que hacerle a Alberto. Sí, pues el tema es muy interesante. La verdad es que este tema es de interés general para toda la iglesia y en el planteamiento que está haciendo el autor es real, hipótesis y son coherentes. Solo sería interesante profundizar sobre las causas que ha llevado a la iglesia a tener un manejo tan totalmente superficial del evangelio. Primero que todo, tendríamos que considerar que el evangelio llega a América Latina como un evangelio mutilado, un evangelio de emergencia, porque supuestamente el mundo se iba a acabar en el año 1968. Había un gran movimiento en los Estados Unidos que finalmente termina conformando una nueva denominación son precisamente aquellos adventistas del séptimo día. Y este gran movimiento realmente desarrolla un interés muy especial porque las iglesias hagan misiones en todo el mundo. Y en ese proceso llegan muchos misioneros a Colombia, llegan con una intención de ganar almas. Lo que tienen que hacer es ganar almas para Cristo. Y ese afán, el mensaje que llegó a América Latina es el mensaje de salvación. Así pues que solamente nos llegó ese mensaje y no tocó ninguna de las otras áreas de la comunidad. Entonces no tocó la parte de gobierno, no tocó la parte de las artes, la parte de la educación, la parte de la familia, la parte de los negocios, de la política, de la salud, etcétera. Y por lo tanto, el mensaje que se da en las iglesias desde aquel tiempo es un mensaje de salvación nada más. Eh, Algunas iglesias, algunas denominaciones tienen estructurados algunos seminarios donde pueden capacitar a su gente y capacitar a los líderes, pero realmente lo que hemos visto es que ha habido una proliferación de iglesias y que cualquier cristiano, entre comillas, simplemente se autodenomina pastor y abre su garaje y empieza a compartir de la palabra de Dios y empieza a hablar de la vida rosa que es ser cristiano. Y eso definitivamente nos ha llevado a esta situación que expone el autor. La falta de formación de los pastores realmente ha sido determinante en el curso de la historia del cristianismo en Colombia. Realmente son muy pocos los pastores que se preocupan por capacitarse, por tener una formación sistemática de la palabra. Normalmente piensan que el Espíritu Santo de Dios es el que les va a llenar la boca en el momento de predicar y para ellos es suficiente tener tiempo de oración y disponerse para ser usados por el Espíritu Santo y nada más. Pero sabemos que nuestro pueblo se perdió porque le faltó conocimiento y ese es uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta si es que tenemos que reformar la iglesia. Los pastores tienen que ser formados, los pastores necesitan una formación académica suficiente y tienen que seguirse formando siempre. O sea, no somos producto terminado, siempre tenemos que estar creciendo en el conocimiento del Señor. El afán de las iglesias de crecer en número es otro factor importante porque finalmente les interesa es preocuparse porque la iglesia crezca y crezca y crezca y por tanto le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar.
Y desde ese punto de vista se vuelve el mensaje muy light, muy poco confrontativo, y realmente nos ofrecen soluciones para tratar con el carácter de las personas, que es lo que necesitamos reformar. Ujú. Por otro lado, se toma entonces unos evangelios que con una orientación hacia la prosperidad y hacia los milagros, y ahí estamos de alguna manera manejando a la gente, ¿no es cierto? Así Entonces, es. permitiendo solamente que el Espíritu Santo de Dios haga su labor a través de milagros y prodigios y de profecías, etcétera, pero realmente no hay una formación estructurada de los pastores. Y por eso realmente yo quiero felicitar a Clamor de Medianoche, porque sí está preocupada porque la formación de sus cuadros sea la mejor. Y en eso queremos apoyarlos hasta donde no sea posible, ¿no es cierto? Gracias, Otro pastor. aspecto importante es que realmente la ideología del secularismo se ha infiltrado en las universidades y en los colegios aún, de tal manera que cuando el chico sale de la iglesia, pues tiene un conocimiento, tiene fe en Dios, pero llega a la universidad o llega incluso al colegio y empiezan a enseñarle filosofía y enseñan a enseñarle evolucionismo y empiezan a enseñarle el secularismo, y entonces ellos definitivamente empiezan a minar su fe. Y esta desbandada de jóvenes que salen de las iglesias creyendo en el Señor, llegan a la universidad y a los 6 meses ya no son creyentes. Ya son personas que ni siquiera quieren saber del cristianismo, ni quieren ir a la iglesia porque piensan que somos retrógrados, que no somos de avanzada, que tenemos unos conceptos anacrónicos y que realmente estamos en un error. Esto es muy Ujú. grave. A más de que la ideología de género se está infiltrando a todos los niveles, y esta ideología de género lo primero que hace es tratar de destruir las instituciones, empezando por la familia. Entonces ya el chico no tiene el mismo respeto por su padre, no tiene respeto por su madre, y bueno, eso nos genera un caos grave al interior de la familia. Y por lo tanto yo resumiría que el problema grave de la iglesia es que los pastores no tienen una formación adecuada y por lo tanto no tienen una cosmovisión bíblica adecuada, de tal manera que puedan ser unos catalizadores de la transformación de la sociedad, sino que Ujú. simplemente están procurando mantener un grupo de personas con unos mensajes, detrás de unos milagros, detrás de torcerle el brazo a Dios hacia lo que cada uno quiere, y de alguna manera esa no es la forma como el Señor nos enseñó. De hecho, falta desarrollar en las iglesias programas de sanidad espiritual, entender el cuerpo de Cristo como tal, ¿no? Que somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto hay una cabeza, y esa cabeza es la salvación. Tenemos que enseñarle a la gente, sacarle las mentiras que Satanás ha metido durante su vida, y eso implica un proceso de discipulado para poderlo alimentar con las verdades del Evangelio. Hay que consolidarlos como hijos de Dios, que reciban al Espíritu Santo, que se sientan hijos y por lo tanto aprendan a orar con fe, confiando en que su Padre les dará, pero tienen que estar mirando todos los aspectos de la sociedad, mirar cómo realmente está funcionando la iglesia para preparar a sus creyentes, a sus fieles, para que ellos mismos puedan desarrollar sus ministerios por fuera de la iglesia y que de alguna manera Ujú. ellos se conviertan en evangelizadores de nuestra cultura, de tal manera que donde quiera que vaya un cristiano, él haga valer los principios bíblicos y defienda los principios y los valores cristianos, ¿no es cierto? Esto es supremamente Ok. importante, y lastimosamente, en razón de que los misioneros que llegaron después de el año 70, el mayor número de misioneros llegaron por ahí alrededor del año 60 y 70, y en ese tiempo fue cuando sucedió en Estados Unidos la división entre la iglesia y el Estado, y la enmienda Johnson le prohibió a las iglesias hablar de política porque no pagaban impuestos. Entonces, por lo tanto, los misioneros que llegaron a América Latina también venían con la misma consigna. Entonces, simplemente enseñen el mensaje de salvación, no hablen de política, no traten otro tema diferente de salvación, porque lo que necesitamos es ganar almas. De tal manera que yo pienso que es importante analizar esas causas, porque tenemos que procurar
entender qué es la función de la iglesia, ¿no? Y considerando esas causas, tenemos que entender que realmente nada va a pasar en la transformación del mundo hasta que la verdadera iglesia del Dios viviente, es decir, como lo plantea el autor, la iglesia que realmente conoce a Dios, la iglesia gloriosa que manifiesta su carácter, santa, consagrada, dedicada, obediente, sin mancha, sin contaminación con la codicia, los placeres y el orgullo del mundo, se levante y decida cumplir con el mandato de Cristo e ir a transformar las naciones. Pero para eso requiere formación y requiere que los líderes tengan la formación adecuada. Hay que tener en cuenta que para que ello suceda, la iglesia tiene que arrepentirse además de sus pecados. No el mundo, sino la iglesia misma. ¿Y cuáles son los pecados de la iglesia? Yo pienso que hay varios pecados, pero entre ellos pienso que la codicia se ha apoderado de mucha parte de la iglesia. La comodidad, ¿no? Realmente este texto de segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, nos describe muy bien el carácter de los hombres postreros, ¿no? Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. Yo pienso que hay, lamentablemente, y lo digo por causa de que esto se ha apoderado de algunos pastores que piensan solamente en el poder y en la fama, en vez de pensar en la gente, se han olvidado del amor, se han olvidado del servicio, se han olvidado de ayudar a su gente. Nos está llevando a tener una iglesia que realmente no transforma. Por otro lado, pienso que nosotros tenemos que arrepentirnos de que hemos visto solamente al Señor como nuestro Salvador. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 33, versículo 22, el profeta hace referencia de que el Señor es además nuestro juez, es nuestro legislador y es nuestro rey. De tal manera que son los tres poderes que funcionan dentro de un gobierno, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y tenemos que entender que realmente la Biblia nos dio todas las herramientas para que nosotros podamos convivir en sociedad a través de un gobierno que el Señor ha establecido desde un principio. En Génesis, en el capítulo 9, el Señor estableció el Estado cuando después del diluvio universal dijo el hombre que derrame sangre de hombre, por la mano del hombre su sangre será derramada. Él estableció ahí mismo el Estado, estableció la justicia por mano del hombre, no por mano de Dios, sino por mano del hombre. O sea, le delegó al hombre la posibilidad de impartir justicia para su misma comunidad. De tal manera que esto es el establecimiento y es el principio del Estado. De tal manera que nosotros nos hemos olvidado de todas esas cosas simplemente por estar pensando en la salvación. Y por eso en las iglesias, después de que la gente ya ha aceptado a Jesucristo, como que no tienen más que darle. Y ahí se quedan, ¿no es cierto? Y por esa razón vemos que son cristianos que simplemente dicen: yo soy salvo y siempre salvo, si me muero ya me voy para el cielo y no tengo nada más que hacer, así que comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no es cierto? Entonces, eso es uno de los problemas graves que tiene la iglesia. Por otro lado, la indiferencia hacia lo que pasa en el mundo. Es impresionante lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Colombia, por ejemplo. En octubre del año pasado, la Corte Constitucional, lo ha comentado quizás en la semana pasada, la Corte Constitucional sacó una providencia mediante la cual autoriza y ordena a las EPS practicar abortos aún en el 9º mes de embarazo. Sí. Solamente si la mujer está sufriendo. Entonces, si le duele mucho la cabeza, entonces tiene derecho de practicarse el aborto. Porque no consideran al nasciturus como un ser, sino que lo consideran simplemente como un apéndice de la mujer. Y ella puede mandarse quitar los gorditos y entonces se quita un gordito. De tal manera que no hay derecho a la vida, realmente no se está defendiendo el derecho a la vida. Y la iglesia es totalmente indiferente
ante todas estas cosas. Yo no he oído el pronunciamiento de ninguna iglesia, ni siquiera de Sedecol, en contra de esta declaración, de esta legislación, ¿no? Realmente me parece que es uno de los pecados más grandes de la iglesia, la indiferencia de lo que pasa en el mundo. Nosotros hicimos un movimiento muy fuerte en el año 2016 cuando se querían imponer las cartillas de Gina Parodi y logramos que la iglesia se levantara, hicimos una tremenda manifestación, pero quedó ahí. Bueno, no quedó ahí, realmente eso trajo como consecuencia la creación del Partido Colombia Justa Libres y bueno, hoy tenemos 4.000 candidatos a alcaldías, a gobernaciones, etcétera. Y desde ese punto de vista ya hay como un sentir de los cristianos de hacer algo por transformar nuestra nación. Eso lo veo como meritorio. Pero realmente en general hay una indiferencia tremenda de la iglesia con relación a lo que pasa en el mundo. Hay muchas iglesias cristianas aún que dicen, yo no participo en temas de política, así que no, lo de Colombia Justa Libre ni siquiera me lo tocan porque eso es política y la política es corrupción y yo no quiero contaminarme, ¿no es cierto? Entonces, pero también lo hacen por misma ignorancia, ¿no es cierto? Bien, el pecado de la indiferencia podríamos semejarlo al famoso parábola de Lucas, capítulo 10, versículo 30, del hombre que finalmente es maltratado y es robado por unos ladrones, ¿no? Donde el mundo son los ladrones, las ideologías perversas, los humanistas, ateos, que nos dejan medio muertos, porque estos argumentos de ellos que están infiltrándose en las altas cortes realmente han dejado sin piso moral a las altas cortes y al gobierno de Colombia y los han llevado a un deterioro en todos los aspectos, principalmente en el aspecto moral. El sacerdote, que es la iglesia, es indiferente, ¿verdad? El levita, que es la iglesia escapista, que cambia de acera y no atiende el tema. Y el samaritano es el remanente de la iglesia que debemos ser, esa iglesia gloriosa que tiene que transformar el mundo, ¿no es cierto? Y en tercer lugar podría decir que otro de los pecados es la división de la iglesia. No hay forma de poder lograr una unión de la iglesia para un propósito. La carnalidad que disminuye la carnalidad realmente disminuye el poder espiritual en las personas. Y esto afecta muchísimo a la iglesia porque deberíamos ser todos de un mismo sentir. Pero el problema es que al no tener el mismo conocimiento, un nivel de conocimiento básico mínimo a nivel pastoral, pues va a ser muy difícil que tengamos una identidad y que podamos estar de acuerdo en estas cosas, ¿no es cierto? Así De es. tal manera, pues que estos serían mis comentarios con relación al tema. Gracias, pastor. Gracias. Muy enriquecedores los comentarios. Pastor Juan Pablo, de pronto tiene algo que decir o aportar. Bueno, analizando también sobre las situaciones de la iglesia actual, pues habría que ver si, como el pastor Miguel lo ha dicho, todos los antecedentes, de dónde, ¿sí? Unos años, recuerdo una persona que nos contó algo bien curioso, él era un guitarrista, y dice que llevó a los niños porque el médico le decían que estaban muy bajitos de talla, estaban muy bajitos, demasiado. Y entonces fue varias veces y con la esposa con los niños y exámenes y mediciones y esas cosas. Y después, un día dice que tiene que llevar al esposo porque el médico tiene que contarles que el diagnóstico. Cuando entra el esposo dice, ah, no, es que me hubieran traído primero al papá, ahí hubiéramos visto porque es que no crece. Entonces, en esto que el pastor dice es muy claro, ¿sí? De qué corriente venimos, de dónde venimos. Y ciertamente, cuando nosotros conocimos al Señor, lo conocimos en medio de un tiempo que cerca del 2000, y que ahí sí fue más el mundo se iba a acabar ahora sí. Y el correr a rescatar gente era eso, ¿sí? Y todos estaban en función. Pero la parte ya del crecimiento personal y esto,
con el tiempo es que se ha venido a ver esta necesidad, a que la persona sepa quién es, para qué está puesto, qué debe hacer, cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo, cómo ayudar al cuerpo, cómo ayudar a los demás miembros. Es algo más nuevo, es algo más que hemos venido como viendo en la medida que el Señor, en nosotros como iglesia, que el Señor ha venido aclarándonos y nos ha estado desafiando constantemente, ¿sí? Que no sirve en un momento dado tener unos años de ministerio o un cargo o llamarse líder, que no es solamente el nombre lo que va a producir cosas, sino que va más allá. Entonces, bueno, animo a Edilberto a seguir y a los hermanos a aferrarse del Señor. Él es el único que nos puede ayudar a ser integrales. Uno tendría la tendencia a irse por lo que más le gusta o lo más llamativo o sí, lo que sea. Pero trabajar las diferentes áreas es bien impresionante cuando el Señor nos ofrece un crecimiento en todas. Así como lo describe ya Pablo, hablando del cuerpo y de las miembros y aún de las coyunturas y de cómo se unen, y sí, o sea, es un cuidado integral que va hacia todas las áreas del creyente. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Es un desafío porque la corriente, como decía el pastor, de los milagros, de los números, es muy fuerte al lado de los medios de comunicación y todas esas cosas. Es muy escandaloso o muy atrayente, pues, ese tema. Y si la persona lo mide por números, alguien se podría sentir frustrado que no está creciendo numéricamente. Pero si lo vemos por el otro lado, podríamos fácilmente decir, por ahí están creciendo numéricamente, entonces no tienen piso. Otros que no crecen están en nada, no crecen. Entonces nos toca ver más allá un poco y ver lo que hay. Entonces, bueno, ese es el desafío de este tiempo. Como decía Juan, desde esos días decía, ya es el último tiempo porque ya se manifiesta este carácter en las personas, el texto que leyó el pastor. Y estas características en las personas. Y bueno, estamos en un proceso, el Señor lo está haciendo. Damos gracias a Dios por lo que ha venido a Clamor de Medianoche, por todo este tiempo de capacitación, de formación, y que nos lleva a desafiarnos aún más, porque no es solo saber las cosas, sino que el que las sabe ya tiene que moverse en torno a eso. Y bueno, gracias al pastor Miguel y gracias a Edilberto. Y bueno, seguimos adelante. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones. El trabajo está muy bien estructurado, ¿eh?